aún más de acuerdo con el simbolismo de su sueño. La nieve era un producto lácteo que había provocado el padecimiento intestinal y de algún modo había activado la formación de obstrucción. El consejo que su esposo le dio para que apagara el motor era también en forma simbólica el mejor consejo que ella podía recibir. Significaba: suspende el suministro de combustible al cuerpo, deja de comer. Las 8 o las 10 personas que los desenterraron de la nieve en el lenguaje de los sueños podría ser los dedos de las dos manos. Esto tal vez representa la curación por imposición de manos o por medio de la cirugía. La ausencia repentina de los niños era la realización de un deseo. Ella quería que ellos dejaran de interponerse para recibir más atenciones por parte de su esposo. El doctor hizo que la trasladaran a un hospital médico en virtud de que normalmente una obstrucción intestinal como esta requiere de cirugía inmediata. Sin embargo, provista con esta comprensión de sueño y con el conocimiento obtenido en la clase de control mental del poder de la mente tiene sobre el cuerpo, y ante la perspectiva de una operación, ella empezó a eliminar la obstrucción. 1 hora después de que en el hospital se confirmó médicamente el diagnóstico, el doctor hiciera, basándose en el sueño, que ella había eliminado la obstrucción y no fue necesario operarla. Su cirujano se mostró asombrado. Más tarde, el doctor se enteró de que esta mujer había sido operada a causa de una obstrucción intestinal 4 veces en los últimos 20 años. Y su cirujano le dijo que cada ocasión de la obstrucción se había encontrado en el mismo lugar. Aparentemente, ella había aprendido a provocar la enfermedad, siempre que existía una necesidad psicológica. Posteriormente, la hija de 18 años de esta mujer acudió al doctor con un problema. Estaba embarazada y no estaba casada. «Por Dios, ¿qué voy a hacer?», preguntó ella. Una vez más, el doctor recomendó el control de los sueños para encontrar la respuesta. En su sueño apareció un hombre. Él le dijo: «Le aconsejo que tengas el bebé, que esperas 3 años, te cases con el hombre y te vayas a vivir a otro estado». «Yo no hubiera podido darle un consejo mejor», dijo el doctor. «La proporción de divorcios entre los adolescentes y de 80%, de modo que una espera de 3 años en casa era lógica. El hombre era la persona que ella necesitaba. Pero para que su matrimonio tuviera éxito era necesario que ellos se alejaran de la casa de los padres». En otro caso, el control mental de los sueños condujo a una técnica terapéutica totalmente nueva, que ahorró años de terapia. El problema de esta paciente consistía en que cada vez que su esposo se retrasaba más de 10 minutos para la cena, ella se cortaba las venas de la muñeca. Durante meses el doctor trató de explicarle que, aunque ella pensaba que estaba reaccionando ante el retraso de su esposo, en realidad estaba experimentando un sentimiento anterior, procedente de una infancia, cuando su padre alcohólico no llegaba a la casa. Una vez que comprendiera esto, dejaría de cortarse las venas de la muñeca, pero el doctor no lograba hacerle entender. A juzgar por el camino que seguían las cosas, a la mujer le esperaban 2 años más de terapia 2 veces por semana. El doctor sugirió que ella programara un sueño. Su sueño resultó ser sorprendentemente creativo y resolvió su problema de la noche a la mañana. Ella soñó que el doctor grababa algunas afirmaciones que a ella le molestaban sobremanera.
ella producía esa grabación en casa y grababa sus reacciones en una segunda cinta. Después reproducía la segunda grabación para que el doctor la interpretara. A cada una de las interpretaciones ella exclamaba: ¡ay, qué tontería de mi parte! Las interpretaciones del doctor subrayaban el hecho de que ella estaba confundida dos realidades diferentes, la pasada y la presente. Su sueño la llevó a comprender esto por vez primera. Jamás volvió a cortarse las venas de la muñeca. Este notable sueño programado curó por completo a la paciente. Un examen que se le practicó a los 3 años confirmó que ella seguía bien, informó al doctor. Otro paciente sufría de claustrofobia y durante más de un año luchó por descubrir la causa. Esta resultó ser interesante en un sueño programado. Él y otras 3 personas se encontraron en un rectángulo delineado por una cuerda en el suelo. Afuera de ese rectángulo, en una esquina, había otro más, pequeño, también delineado por una cuerda. Todos estaban tratando de salir del rectángulo mayor a través del pequeño. La interpretación de este sueño se hace clara cuando se considera que el área más grande representaba el útero y la más pequeña la cerviz. Afuera había verdes pastizales con vacas, los sueños. Uno de los compañeros del paciente corrió hacia el rectángulo más pequeño, pero fue detenido por una barrera invisible, las paredes del útero. Llevaba atada a él, cerca de la hebilla, un cinturón, un cordón de botes de hojalata, un cordón umbilical. El paciente sabía que de alguna manera tendría que salir de allí, pero decidió dejar que los otros hicieran primero. El intentarlo le provocaba una sensación de nerviosismo como la que siente cuando se pronuncia un discurso. Era algo que él sabía tenía que hacer, a pesar que le ocasionaba tensión y ansiedad, trauma del nacimiento. Pero una vez que todo terminaba, sentía alivio. Las otras 3 personas que estaban en el rectángulo eran sus hermanos y su hermana. Este único sueño le proporcionó el discernimiento que necesitaba para comprender su claustrofobia. Lo que hace este sueño particularmente interesante no es el hecho de que conduzca a una persona hasta la etapa anterior del nacimiento. Esto es relativamente común, sino la referencia que hace a la barrera invisible. Sugiere esto, se pregunta el doctor, la posibilidad de clarividencia antes del nacimiento. El doctor no solamente aconseja a sus pacientes que usen el control mental, sino que él mismo lo utiliza para auxiliar a sus pacientes. Algunos de los conocimientos sorprendentes llegan a mí cuando estoy completando el control mental. Una noche programó un sueño acerca de un paciente que estaba en psicoanálisis, un hombre de 20 años que no había salido con chicas durante 2 años. Las mujeres estaban en su contra y además no valían la pena. En un sueño el doctor se oyó que le decía al paciente: me da lo mismo que jamás llegue usted a tener una relación heterosexual. La siguiente ocasión en la que el paciente se quejó acerca de las mujeres, eso fue exactamente lo que el doctor le dijo. Funcionó. El paciente se quedó atónito. El evitar a las mujeres era su manera de resistirse al tratamiento. Ahora esto ya no daría resultado. Además, sintió pánico cuando pensó que jamás tendría una relación normal con una mujer. Esa noche la tuvo. El doctor, que se ha convertido en el consejero de control mental, continúa su búsqueda en pos de nuevas maneras de usar el control mental.
para mejorar y acelerar el tratamiento psiquiátrico al mismo tiempo que está buscando formas de utilizar el control mental en áreas mucho más extensas de la práctica médica, en el diagnóstico y las enfermedades. El primer paso en esta búsqueda consiste en enfocar medios para medir la confiabilidad de la técnica de control mental. Tiene para el estudio de casos de rehabilitación. Después de 3 años de investigación, tiene la creencia que se está acercando a lo que él llama un proyecto de investigación absoluta, mismo que elimina todas las variables y mide tan solo lo que trata de medir. Su propósito consiste en encontrar maneras de aplicar las técnicas de rehabilitación a la medicina. En ocasiones, el diagnóstico médico implica la práctica de cirugía exploratoria o el uso de drogas que pueden ocasionar molestias o peligros para el paciente, y ninguna técnica de diagnóstico es certera todo el tiempo. El diagnóstico psíquico no representaría riesgo alguno para el paciente, siempre y cuando logre demostrar su confiabilidad. Esto es lo que el doctor está investigando. La primera vez que puso en práctica su nuevo proyecto de investigación fue con un grupo de 30 graduados de control mental. La precisión de los resultados fue mayor de la que produciría la casualidad, por 200 a 1. Él se sintió alentado, pero quería perfeccionar sus métodos todavía más y tomar medidas para que los resultados se procesaran en una computadora. Él verificó sus planes con el Departamento de Estadística de la universidad y allí estuvieron de acuerdo en que en realidad habían eliminado factores variables que entorpecen las investigaciones psíquicas y que las mediciones serían precisas. El Boletín de Noticias de Control Mental publicó los dibujos de 2 cuerpos humanos con círculos que los lectores debían marcar. Al igual que en el caso de la rehabilitación, se les proporcionaron los nombres, edades, sexos, paraderos de las 2 personas que estaban enfermas. Lo que no se les dijo y lo que él mismo, el doctor, ignoraba, que era la naturaleza de los padecimientos. El médico de Florida que le proporcionó los casos no revelaría esto hasta después que recibieran los resultados. El estudiar 2 casos, un lugar, uno resulta esencial para la medicina. En ocasiones el diagnóstico médico implica la práctica de este nuevo proyecto de investigación. Esto permite que el doctor elimine todas las conjeturas. Por ejemplo, si el paciente A tenía una lesión en el tobillo izquierdo, pero el paciente B no la tenía, cualquier círculo marcado en el tobillo izquierdo del paciente B sería una conjetura. Si 3 lectores conjeturaban que había una lesión en el tobillo izquierdo de B, es razonable suponer que el mismo número de personas conjeturaría lo mismo en el caso de A. Ahora vamos a suponer que 50 lectores marcaron el tobillo izquierdo de A. El doctor restaría 5 de este número como conjetura y llegaría a la conclusión de que 45 estaban operando psíquicamente. Entonces la computadora mediría la importancia de la estadística y los resultados.